Primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿A qué se refiere? El reino de Dios es el reino espiritual, hermano, no es el reino físico. Entonces, primeramente el reino de Dios y su justicia se refiere a que uno primeramente tiene que estar en conexión con Dios, ¿verdad? O sea, uno primero tiene que alimentar el interior, su alma, su espíritu. Por eso el video anterior les enseñé sobre la educación, ¿verdad? Sobre prepararse, sobre tomar en cuenta lo necesario para estar preparado siempre, ¿verdad? Estar siempre constantemente educando la mente, cambiando, transformando la mentalidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que nadie te puede quitar. Cualquiera te puede quitar el dinero, pero nadie te puede quitar el conocimiento. Cualquiera te puede quitar las casas, pero nadie te puede quitar la fe, ¿me entiendes? Entonces el mundo espiritual es muy importante y el espíritu es muy importante. Y entonces hay una cosa que uno siempre debe perseguir. Si ustedes quieren riqueza verdadera, usted lo que tiene que perseguir es la excelencia en lo que hacen. Persigan la excelencia. Y por eso me gusta tanto el libro de los hábitos atómicos. ¿Por qué? Porque te enseña a perseguir la excelencia. Ahí te enseñan sobre unos ciclistas, por ejemplo, que nunca ganaban nada. Tenían un equipo de ciclismo, nunca ganaban nada. Y llegó un entrenador ahí que les dijo, vamos a mejorar un 1% todos los días. Y entonces todos los días, ¿cómo podemos entrenar mejor? Y allá van una manera de entrenar mejor, entrenaban. Después dice, las bicicletas, ¿cómo hacemos? Hay que echarles aceite aquí. Y empezaron a mejorar un 1%. Y empezaron que mejoraban las bicicletas, mejoraban el vestuario, empezaron a ponerse calzonetas que les quedaran mejor, cosas que midieran su temperatura, que los mantuvieran en la temperatura correcta, los trajes. Todo, empezaron a mejorar en todos los aspectos, un 1%, hasta que llegaron a ser campeones. Y cada vez que iban, campeones. Después los llamaban, más bien decían, ¿cómo hacen? ¿Qué método utilizan? Y esto, el método de mejorar el 1%, porque el 1% es lo que te permite llegar a la excelencia. La excelencia es súper importante, hermano. Cualquier cosa. Mira el predicador Charles Spurgeon. ¿Qué era él? El tipo era un evangelista y un maestro. Eso era. Entonces, ¿en qué tenía que entrenarse él? Él se entrenaba constantemente en aquello para lo que el Señor lo había llamado. Mira la diferencia. Se entrenaba para aquello que el Señor lo había llamado. Y él tenía una mente prodigiosa. O sea, todo lo que leía se le quedaba. ¿Mente? Entonces, ¿qué es lo que él hacía? Era leer. Leía vorazmente durante horas, todos los días, ¿verdad? Y los sermones que él preparaba, hermano, eran sermones increíbles. Hasta el sol yo los escucho. Sermones de 200 años, yo los oigo. Y tienen riqueza espiritual esos sermones. Pero no era solo eso. Era que él sabía cómo comunicarse. Él sabía cómo entonar la voz. Él sabía discernir las escrituras y él oraba y además sabía cómo pedir ayuda, ¿verdad? Él construyó una iglesia gigante, hermanos, y él tenía personas, por ejemplo, que traían a la gente que se fuera sentando en la silla que le correspondía para que nadie hiciera ruido, ¿me entiendes? Nadie hiciera ruido. Entonces, y tenía todo preparado, el auditorio preparado, todo estaba preparado ahí para que la voz de él se escuchara correctamente. O sea, él todos los detalles los tenía cubiertos, por decirlo así, y todavía tenía 2,000 personas orando por el sermón que se estaba predicando al lado de arriba. O sea, la ayuda que tenía, imagínense. Él tenía, después de eso, él tenía vendedores, logró tener como 150,000 vendedores, creo, que andaban predicando el evangelio y vendiendo sus libros casa a casa, y eso a él le daba más renombre y la gente venía a su iglesia. 7,000 personas en un tiempo donde las mega iglesias no existían, donde no existía radio, televisión, internet, nada de eso. Se reunían multitudes a oír un sermón de él y la gente lloraba escuchando sus sermones. ¿Por qué? Porque el tipo se preparaba todos los días, mejoraba todos los días, excelencia todos los días, se esforzaba todos los días. La excelencia tiene que ver, hermano, con la mejora y el esfuerzo. La mejora y el esfuerzo. Me esfuerzo, lo hago bien, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Un 1%. Es interesante, lean el libro, Hábitos Atómicos, tienen que leerlo. Es increíble. Entonces, cualquier cosa que tú hagas, si tú persigues la mejora del 1%, tú vas a llegar a ser excelente. Y en este siglo en el que nosotros vivimos, mi hermano, en donde todo mundo es haragán, en donde todo mundo le gustan las cosas instantáneas, en donde todo mundo lo único que hace es estar viendo payasadas en TikTok, ¿verdad? Dime si cualquiera no puede alcanzar la excelencia antes que la mayoría de la gente. Cualquier cosa que haga. ¿Eres profesor? Mejora. ¿Cómo puedo darlo mejor? ¿Cómo puedo hacerlo mejor? Ahorita en la mañana estaba escuchando una conferencia de este muchacho que tiene un programa que se llama Sinergéticos. Se los recomiendo.
¿verdad? Jorge Cerrato, Sinergético. Ustedes pueden ir y oír ahí su podcast. Allí él hace todo tipo de entrevistas y es increíble con las entrevistas. Entonces, él estaba contando que él empezó a dar clases y él era bueno dando clases. Y él contaba historias y él contaba cosas, ¿verdad? Dominar el storytelling es increíble, la manera de contar historias. Y él contaba historias de que él empezó a echar de ver que él era bueno. No sabían que era bueno, pero ahí empezó a echar de ver que era bueno. Entonces, mira, una de las cosas de la excelencia, mi hermano, es que tú tienes que empezar a ver en qué eres bueno. No te preocupes por tus debilidades, preocúpate por tus fortalezas. Eso es lo que tienes que ver, cuáles son tus fortalezas, porque donde está tu talento, ahí está tu perfección. O sea, ahí está tu capacidad de deslumbrar al mundo entero. Cuando uno nace, hay un libro que se llama Los Talentos, algo así, hombre, de un mexicano que tiene un colegio que se llama el Colegio de Líderes, ¿verdad? Él murió en el 2014, este anciano, increíble. No recuerdo el nombre de él ahorita, ahí se los dejo en la descripción si acaso. Pero tiene ese libro acerca de los talentos y él enseña en ese libro, hermanos, que uno cuando nace, el cerebro está totalmente activado. 100.000 millones de neuronas cerebrales así. Y de repente, el cerebro comprime todo en 5 talentos. Y son los 5 talentos que a ti te dan un talento excepcional. Hay gente que desde que nace, para la música ya trae eso. Y con medio que lo ponga, los tipos son ¿me entiendes? Luego, mientras que a nosotros nos puede costar mucho más aprender. Pero a ellos no. Entonces, si ese es el talento de ellos, que esos se entrenen. Que todos los días mejoren. Que busquen mejores maestros. ¿Me entiendes? Entonces tú empiezas a educarte en aquello para lo que eres bueno. Si eres bueno dando conferencias, tú vas, ya sabes que ese es tu camino. Entonces él empezó a dar clases y empezó a ver, dice, que la mayoría de profesores, 10 minutos antes de que sonara el timbre, la gente empezaba a esconder los libros en sus mochilas, porque ya se iban, está bueno que se fue el profe. Pero cuando él daba clase, dice que sonaba el timbre y los alumnos le decían, profe, siga. ¿Por qué? El tipo era bueno en eso. ¿Qué tenía que hacer? Entrenarse más en eso. O sea, si soy bueno, ¿cómo me vuelvo más bueno? Yo sé que algunos de ustedes pueden jugar fútbol, pero ¿quién de ustedes tiene el talento de Messi o de Cristiano Ronaldo? Son muy pocos que van a tener ese talento, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque ellos desde pequeños, ¿me entiendes? Ya se les miraba el talento, la capacidad, entonces había que ayudarlos. Si tú tienes un hijo, ayúdale en su talento, en sus capacidades. Tal vez lo quieres meter a clases de español y el tipo español no sabe nada, pero es un genio en matemáticas. Entonces, si lo entrenas en matemáticas, puede llegar a ser un grande de las matemáticas, ¿verdad? A ganar el premio del MIT, ¿me entiendes? Lo que quiero que vean ustedes es que ustedes tienen que enfocarse en sus talentos y después llegar a la excelencia, a la maestría. La mayoría de los que han cambiado el mundo en cuestiones de maestría ni siquiera estudiaron en una universidad. O me refiero a que lo que ellos lograron es lo que ahora se estudia en las universidades. ¿Crees que a Albert Einstein le enseñaron la fórmula de la teoría de la relatividad? No le enseñaron. Su creatividad produjo eso. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque él empezó a perseguir la excelencia en el campo en donde él era bueno. Y porque donde uno es bueno, a uno le gusta. ¿Me entiendes? Y lo que a uno le gusta, uno le da tiempo a eso. Uno quiere seguir ahí, quiere experimentar más, quiere crecer, quiere avanzar. Entonces lo que nosotros necesitamos, hermano, es que cada uno de ustedes, además de orar, preste atención en qué soy bueno. Señor, ¿en qué soy bueno? ¿Qué talento me has dado? Soy bueno para la música, soy bueno para las ventas, soy bueno para dar conferencias, soy bueno para, no sé, hay millones de cosas que tú puedes hacer. Yo estoy diciendo lo que me viene a la mente ahorita, ¿verdad? Porque ahorita estoy viendo un teclado aquí adelante, una guitarra aquí al lado, ¿verdad? Yo mismo estoy dando una enseñanza, entonces eso es lo que me viene a la mente. Soy bueno con programación, yo era experto en programación, o sea, yo era muy bueno programando, pero ese no era mi propósito, pero ahora me sirve. ¿Verdad? Entonces ahora yo sé que enseñando Dios me utiliza, en eso me entreno. Entonces ustedes entrenense aquello que Dios les está. Todo lo que hagan, háganlo con excelencia. Mejoren 1%. Aún las cosas en las que tú no eres talentoso, si tú te pones la meta de mejorar el 1%, vas a llegar a ser un maestro. Y en nuestro tiempo, hermano, 17,000 horas es necesario para que tú te hagas un maestro en lo que sea. 17,000 horas. Entonces imagínate un cipote que desde 5 años juega fútbol, ¿verdad? Cuando tiene 20 años el tipo ya es uno de los mejores jugadores del mundo, pero ya tiene 17,000 horas jugando.
¿Me entiendes? Entonces, tan importante la repetición y la mejora, la repetición y la mejora, la repetición y la mejora. Vayan repitiendo y mejorando, repitiendo y mejorando. Por ejemplo, el tipo que es uno de los campeones en básquetbol, ¿cómo se llama este muchacho, hombre? Michael, ¿verdad? Michael Jordan. Este tipo, él entrenaba, dice, y entrenaba, y entonces él rebotaba el balón y lo tiraba, y lo tiraba, y lo tiraba, y lo tiraba, y empezó a hacer eso horas. Cuando estaba en el campo de fútbol, hermano, el tipo rebotaba el balón y cuando lo tiraba, ¿a dónde crees que iba? Iba al arco. Pero ya lo había metido 9,000 veces antes, entrenando. Cuando llegaba al campo de batalla, el tipo era un astro. Me gusta mucho una anécdota que hay. Es del bambú chino. Hay un bambú chino, que el bambú chino cuando tú lo siembras chiquitito, ¿verdad? Está chiquitito aquí, lo siembras, ¿verdad? Y entonces, cuando tú lo siembras, él va creciendo solo para abajo de la tierra. Y durante 6 años nadie lo mira, solo va creciendo para abajo. Pero después en 6 semanas, ya cuando lleva 6 o 7 años creciendo hacia abajo, que está bien agarrado a sus raíces, entonces en ese tiempo, mira, 6, 7 semanas se convierte en uno de los árboles más grandes del mundo. Eso es riqueza, mi hermano. Tú primero te preparas en casa, primero lo tuyo, dentro, el reino de Dios, lo tuyo, adentro, ¿entiendes? La excelencia. Tú preparas la excelencia, te estás volviendo experto. Dices, es que yo trabajando duro, dice, no miro resultados. Son 7 años, mi hermano, trabajando duro, son 10 años trabajando duro. Y expandiendo tu mente, y orando, y ayunando, y preparándote, y esforzándote, y siendo un 1% mejor todos los días. Y entonces cuando menos acuerdas, las oportunidades llegan, ¿ves? Y estás preparado. Tu cuerpo está preparado, tu mente está preparada, tu visión está preparado, todo está preparado, ¿me entiendes? Entonces cuando llega, la gente mira y dice, se volvió rico de la noche a la mañana. No te volviste rico de la noche a la mañana. Llevabas 7, 10 años preparándote para que en 6 semanas después te miraran como uno de los más grandes del mundo, ¿verdad? Yo tengo en TikTok como ya casi cerca de 1 año, creo, trabajando en TikTok, ¿verdad? Hay alguno que otro video viral ahí y que conste que mi contenido es contenido cristiano, así que no es contenido para que se vuelva viral, es contenido para enseñar a la audiencia un contenido cristiano y no es contenido de comedia, para decir así, que es el que más se viraliza. Pero por ejemplo, en ese tiempo tenemos como unos 17,000 seguidores ahí. Ahora imagínense ustedes, yo tengo 13 años de ser cristiano. 13 años de estarme preparando, 13 años de estar estudiando todos los días, de estar aprendiendo, de estar sobre todo tema, ¿verdad? Yo hago live ahí, cualquier pregunta que me hagas, por lo general tengo que responder para cualquier pregunta que me hagas que tenga que ver con la vida, porque en eso me he entrenado yo, ¿verdad? Pero eso lleva tiempo, ¿verdad? Tiempo, y hay gente que quiere hacerlo todo de un solo. No, primero prepárate, ¿por qué? Porque primero tienes que sentar las bases. Por eso primero debes saber en dónde. Por ejemplo, el primer video que te dije, la preparación. Primero prepárate, el conocimiento, la sabiduría, y luego sienta las bases. Empieza a construir sobre roca sólida. El que construye sobre la roca pueden venir viento, río y todo, y no se va a destruir su casa. Pero el que construye sobre la arena, con cualquier problemita que venga, se va a ir. ¿Por qué? Porque no aprendió a construir con cimientos fuertes. ¿Qué es construir con cimientos fuertes? Es construir con excelencia. Todo lo que hagas con excelencia. En tus talentos eres excelente y te volverás un maestro. Pero tienes que prepararte, entrenar todos los días, ¿verdad? Como lo hacía Michael Jordan. ¿Tú crees que a Albert Einstein tenían que estarle diciendo, ay, estudia matemáticas, estudia física, No, el tipo le gustaba, era bueno en eso, el tipo era creatividad en eso. Pones a otra persona a estudiar matemáticas y lo que dice, ay, qué dolor de cabeza, ay. Pero es que no le entienden, ¿me entiendes? Pero puede ser que en otra cosa sean buenos, en eso hay que usarlos. En eso hay que explotarnos a nosotros mismos, porque Dios a cada uno le dio dentro de sí todo lo que necesita para vivir en esta vida, una vida llena de riqueza y éxito. A todos, ¿verdad? Y recuerden que la riqueza no solo es dinero, la riqueza es vida. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee, consiste en la vida que vive, en el gozo que tiene, en el propósito, en sentirse lleno, en sentirse pleno, en tomar las decisiones correctas de la vida, aunque no sean las decisiones más placenteras, pero son las que te van a llevar al resultado más placentero a largo plazo. Tú no necesitas parecer rico hoy, tú necesitas invertir como ellos invierten. Y ellos invierten en excelencia, invierten en preparación, invierten en estrategias, ¿me entiendes?
Invierten en material humano. Ellos invierten en lo que nadie les puede quitar. Invierten donde la polilla y el orín no corrompen. Invierten, ¿verdad?, donde los ladrones no minan ni hurtan. Un ladrón puede minarte un carro, puede robarte un carro, pero no puede robarte tu carácter, no puede robarte tu fe, no puede robarte lo que has aprendido, no puede robarte lo que está en tu mente. Nadie puede robar lo que está dentro de ti. Aun cuando mueres, eso se va contigo. Imagínate. La bendición, hermanos, de estar persiguiendo la excelencia. Dios me les bendiga y el próximo video, ¿verdad?, espero enseñar un poco más sobre un tema diferente. El Padre me les bendiga y me les dé sabiduría y entendimiento para entender todo lo que enseño de manera que les sirva el resto de sus vidas. En el nombre de Jesús.